Saludos a todos, bienvenidos a otro programa de Estado Natural Viajero. Esa historia, como las que van a ver en los siguientes capítulos, por desgracia no fueron ficción, fue el producto de la guerra que existió en esta zona de Croacia, precisamente en Vukovar, ciudad en la que me encuentro. Una guerra como todas que se ensaña con la población más vulnerable, los enfermos, las mujeres, los ancianos, los niños, etc. Hoy les mostraré en Vukovar un museo memorial que recuerda los horrores de la guerra y es precisamente en el hospital de Vukovar. Espero que me acompañen en este recorrido para que conozcan un poco más de la historia reciente de Vukovar y Croacia. Bienvenidos. Estando en Vukovar y encontrar este hospital de guerra fue algo casual, ya que preguntando se llegó a esta zona. Y aquí la única condición que se va a encontrar si lo van a visitar es que no se permiten hacer videos, aunque se permiten realizar fotografías. Por lo que este material lo hice de forma escondida y quiero concientizar a muchos de lo que es sufrimiento hoy en día en lugares como Ucrania, en su frente de guerra, la Franja de Gaza, con el bloqueo que tienen de suministros y otras zonas que tienen guerras activas. Según datos actuales a octubre de 2023, hay 58 guerras, conflictos que tienen lugares así, por lo que comparto esta filmación escondida para que tengamos un poco de respeto y sensibilidad. El recorrido al Hospital Memorial de Vukovar inicia por un pasillo que vemos con una luz blanquecina y nos muestra una parte proyección de cómo era este hospital y cómo trabajó con las uñas para salvar a cientos de personas. Más adelante pasamos a uno de los cuartos donde las descripciones gráficas pueden sobrar, por lo que les iré comentando un poco de la historia de los hechos de este hospital y su desarrollo durante ese triste año de 1991. Al ingresar, el primer escenario que se encuentra es una sala completamente ambientada con maniquíes y cómo era este lugar en el que no se podía salir y había médicos durmiendo prácticamente al lado de sus pacientes y las condiciones que existían por el hacinamiento de los ataques día a día se hacían más graves. Y mientras seguimos este recorrido con esa tétrica escenografía real de los años 90, les voy a contar un poco de esa historia. Y es que en 1991, Croacia, al declarar su independencia de Yugoslavia, fue atacada por ese ejército, uno de los más fuertes en ese momento del mundo. Además, contaban con la ayuda de paramilitares serbios que intentaban ayudar a la minoría serbia que vivía en Croacia para que esos territorios fueran parte de la Gran Serbia. Vukovar, al ser una ciudad cercana a la frontera con Serbia, sufrió como ninguna otra ciudad de Croacia los ataques de ese potente ejército y milicianos que la asediaron sin pausas por 3 meses, 3 largos meses, desde mediados de agosto hasta el 18 de noviembre, día de la caída de Vukovar. El camino por el lugar es un pequeño recorrido, pero que considero importante mientras les sigo contando. De paso, les pido disculpas si la filmación en algún momento se ve borrosa, oscura o con movimientos bruscos, pero como les dije, esto lo hice de forma escondida.
En el camino se pasa a otro salón en el que se puede apreciar cómo era un pabellón de heridos, con varios camarotes en los que se atendían personas. En los registros del lugar, hasta el 20 de noviembre de 1991, el hospital atendió a 4.000 heridos, de los cuales 2.250 fueron sometidos a largas operaciones. Solo basta imaginarse espacios así llenos de personas, requiriendo de complicadas intervenciones, con un reducido grupo de médicos haciendo milagros, con muchas limitaciones de equipo, electricidad y agua, entre otros. De los ambientes más tristes que he visto, este, el hospital, Museo Hospital de Vukovar. Cómo estuvieron estas personas por más de 3 meses encerradas aquí, hasta que vinieron del ejército yugoslavo, se los llevaron en varios buses y muchos de ellos los asesinaron. 260, dicen. La visita al Hospital Memorial de Guerra de Vukovar tiene un espacio simbólico en el que pueden ver que cambia toda la decoración con un salón de espejos y en pleno centro varias velas encendidas en memoria de las personas que estando aquí fueron sacadas del hospital y asesinadas en Obshava, lugar que es otro memorial a las atrocidades de esta guerra y que también podrán ver en otro capítulo. Por ahora les dejo un poco el audio del lugar en el que los nombres de los pacientes se van citando pausadamente uno tras otro en ese recuerdo a las víctimas del hospital. Iličić Aleksandar, Jajno Marko, Jakubowski Martin, Janvor Tomo, Janić Michael, Jantor Boris. El asedio y ataques al hospital de Vukovar, como les decía antes, duraron por 3 meses, desde el 15 de agosto hasta el 18 de noviembre, día en el que cae la ciudad. Pero lo peor ocurre para el hospital 2 días después de haber caído Vukovar, el 20 de noviembre de 1991. Miembros del JNA, Ejército Popular Yugoslavo, detuvieron a observadores internacionales en el centro de la ciudad y durante ese tiempo sacaron del hospital a más de 260 personas que fueron asesinadas en Obshava o en algún otro lugar y muchas todavía son buscadas. En el lugar se pueden ver aspectos que no los han cambiado. Debo decir que el hospital tiene al menos 2 plantas superiores y durante la guerra, al ser atacado, los pisos superiores obviamente fueron destruidos y el servicio del hospital prefirió pasar toda su infraestructura a este sótano en el que en el techo pueden ver un destrozo de una bomba lanzada desde un avión yugoslavo. En el pasillo de los bajos del hospital puede verse a un costado, en las cerámicas, la cronología de la guerra, con fechas y acciones, además de ver más adelante, identificados con cerámica negra, aquellas personas asesinadas y aparecidas, mientras otras con bordes grises de la misma cerámica son personas que aún no han encontrado sus restos y permanecen más de 30 años después desaparecidas. Aún sigue su búsqueda. Ya saliendo del lugar se aprecian otros elementos de época del hospital.
Quiero dejar en claro que este ha sido un recorrido por el hospital de guerra en el que muy pocos conocen la historia y considero que mostrarla y contarla de esta manera genera conciencia en todo de lo que es lo absurdo de las guerras. Seguiré mostrándoles en próximos capítulos más de esa dura historia por la que tuvo que pasar Croacia y en primera persona Vukovar para ser hoy con orgullo el país que es, una tierra pujante y de paz. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más recorridos históricos culturales. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.